Saludos y bienvenidos. Este jueves a las 8 de la tarde el Centro Cultural Marcos Valcárcel acogerá una conferencia sobre la motivación personal de manos de la psicóloga Isabel Torres, que está hoy aquí con nosotros para profundizar un poquito más en el tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Pues cuéntanos un poquito, la conferencia se cimienta en la motivación personal, que es la clave del éxito, pero ¿cuáles son las motivaciones más importantes? Motivaciones importantes en la vida hay muchas, hay el sentirse seguros, el sentir que uno puede prosperar, el sentir acogimiento en grupo, son todas motivaciones muy importantes, como el poder hacer bien por otras personas. Debemos obviamente fomentarlas todas, no obsesionarnos con ninguna. Mantener esta motivación nos va a permitir obviamente conseguir nuestros logros, no debemos obsesionarlas, todas son importantes hacia el proyecto global de vida. No una sin las otras va a conseguir que nosotros seamos personas autorrealizadas. Entonces necesitamos esa energía que nos dinamiza, que nos hace y nos permite caminar cómodamente hacia nuestros objetivos, que los vemos muy claros, y entonces llegaremos obviamente sanos, alegres y a buen puerto, porque realmente hemos cumplido aquello que tanto deseábamos. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? ¿Cómo nos puede servir a nivel personal? Es una conferencia dentro del campo de la inteligencia emocional que yo considero obviamente el componente fundamental del bienestar del individuo. Nosotros podemos obviamente tener muchísimos conocimientos, que realmente cada vez las personas nos formamos más a nivel académico, pero las personalidades no a veces arropan todos esos conocimientos académicos, entonces ahí entra lo que es la inteligencia emocional, la motivación, cómo yo me puedo fortalecer, cómo yo puedo confiar, cómo yo puedo realmente pensar y sentir, aparte de pensar, sentirlo, que realmente lo puedo hacer. Entonces estas conferencias están destinadas a que las personas sean conscientes más de su potencial que realmente está dentro de cada uno y que podemos obviamente echarlo a andar. No es a veces lo que mostramos una personalidad que está muchas veces programada, que es ya de nuestros ancestros, que fue de nuestra educación, pero podemos en cualquier momento, en el aquí y en el ahora, conscientemente mejorar. La inteligencia emocional es un ámbito que no se trata mucho efectivamente en la educación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por una parte, qué significa esta inteligencia emocional y cómo podemos educar desde un principio para que los niños y posteriormente los adultos la posean? La inteligencia emocional, ya te vuelvo a decir, es eso interior al individuo que nos hace sentir de una forma u de otra. Interior a nosotros, pues obviamente podemos entender que reservamos el dinero cuando obviamente lo ganamos, conservamos objetos que para nosotros son importantes, y a nivel emocional nosotros nos permitimos que nuestras mejores emociones, que nuestra mejor versión, que todo aquello que nos haría sentir bien, como que no somos tan dueños de ello como de las cosas materiales. Lo primero que debemos de hacer obviamente es referenciar esos estados de calma, estados que realmente permiten al individuo sentirse cómodo y desde ahí, desde esa dimensión, actuar y obviamente sacar lo mejor de sí mismo. Eso hay que obviamente decidir conscientemente qué es la forma, con inteligencia emocional, que quiero sentirme, y como otras cosas que en la vida, que sí sabemos reservar y guardar interior a nosotros, pues parece que no. Es necesario que la persona sea consciente que es interior a ella, donde eso habita y que solamente depende de sí misma. Con nuestros hijos, ya en las infancias, es muy importante empezar obviamente a hablar de la emoción, de cómo se sientan, de cómo se deben tomar las cosas, cómo se deben de priorizar, cómo se deben de diferenciar. Por eso, obviamente, los adultos como modelos, las madres, los profesores y las personas que rodean a los niños como modelos debemos de ofrecer esa calidad a nivel de personalidad, la forma en la cual cuando un problema, una circunstancia, un estrés, una incertidumbre, las personas pues supimos aprovechar, que son realmente las circunstancias mejores para desarrollar la inteligencia emocional, cuando supimos priorizarnos delante de ellas, diferenciarnos de ellas, sabernos valorar independientemente de ellas. Entonces nuestros hijos sabrán que ellos son lo más importante, que depende de ellos y que se deben de tomar las cosas a bien, con toda la trascendencia que tiene cuando nosotros obviamente no nos ponemos muy negativos, que podemos obviamente acarrear otros sucesos
aún. ¿Y cómo podemos aprender a dominar estas emociones para emprender, por ejemplo, nuevos proyectos o para superar situaciones de estrés y demás? Vale, bueno, el manejo emocional sabes que está en nuestro sistema nervioso. Las personas a veces tenemos un concepto muy rudimentario de lo que en sí es la relajación. Pensamos que es estar sentados o acostados y a veces no es tan fácil porque a veces hemos dormido y no nos reparó el sueño. La relajación en sí está en el manejo adecuado del sistema nervioso, que es una estructura muy compleja que no vale la pena explicarlo y desmenuzarlo, pero sí aprender a manejarlo. Obviamente esa es la auténtica relajación, el saber a través de las técnicas adecuadas, saber manejar nuestro sistema nervioso, que nos va a permitir, independientemente de las situaciones, tienen demanda, estrés, que nos presentemos tranquilos, que nos presentemos cómodos. Entonces esa es la situación y la mejor forma para preservar la salud, para conseguir éxito, para confiar, sentirte bien. Entonces aprendamos, por favor, a manejar nuestro sistema nervioso. Ahí entra el control respiratorio, ahí entran unos mecanismos que los individuos debemos saber manejar y nos van a, obviamente, permitir eso. También a nivel social es un problema porque cada vez hay más estrés, hay más ansiedad, hay más depresión y muchas veces la sociedad o el resto de individuos no son capaces de comprender el proceso por el que está pasando esa persona. Entonces, ¿cuáles son un poco las pautas que debe de seguir alguien para comprender a una persona que está en esta situación? Empáticamente, cuando la persona, en lo que te acabo de explicar, está tranquila, está serena, está capacitada para empáticamente entender la situación del otro, no podemos obviamente inmiscuirnos, nadie puede solucionar un problema con más problema, la pena no se soluciona con pena, se soluciona con alegría. Alrededor nuestro nos vamos a encontrar con situaciones y personas en distintos momentos evolutivos, personas que necesitan o que reaccionan de una forma que incluso a nosotros nos pueden sobresaltar y quitarnos de esa tranquilidad. Entonces nosotros empáticamente, manteniendo obviamente ese autocontrol, esa capacidad y esa forma que es la mía, la cual yo decido con inteligencia emocional que me conviene, cojo un montón de información en la cual voy a comprender el estado de otra persona, voy a prestar las ayudas necesarias y realmente sí las daré, porque en ningún momento salí de la zona en la cual yo mejor, más fuerte, más seguro para obviamente dar ese recurso o dar ese consejo, y es la forma en la cual podemos manejarnos sin de alguna forma contagiarnos ni complicarnos. ¿Y cómo debemos mantener un diálogo personal con nosotros mismos? ¿En qué tono tenemos que hablar? El diálogo interior sabio, el diálogo interior, yo siempre digo que no es lo peor lo que otro dice, ni lo que otro puede pensar de uno, es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y la forma en la cual nos hablamos, ese diálogo interior de aliento, ese diálogo que siempre sea esa palabra de alguna forma que nos vuelva a anclar y nos vuelva a hacer visualizar positivamente eso que pretendemos o queremos alcanzar. Entonces son esas palabras que nos debemos de saber dirigir, esas palabras que somos los primeros que nos reforzamos, los primeros que nos comprendemos y los primeros que nos apreciamos. Yo puedo, yo valgo, esto se puede hacer, manteniéndonos siempre tranquilos, en las mejores condiciones. Lo demás será un proceso de unos días de aprendizaje, las cosas van a fluir, los objetivos no nos van obviamente a desgastar porque estén a largo plazo, sí lo van a hacer cuando caminamos hacia ellos con emociones que no son las adecuadas, debemos de hacerlo con tranquilidad y obviamente ahí estará el éxito, estará el que podamos disfrutarlos. Y comprender, digamos, la motivación personal y aplicarla, ¿es igual para todos? ¿O hay personas que siguen pues, distintos ritmos, les cuesta más comprenderse, pues que se tienen que motivar a sí mismos y demás? Nos vamos obviamente a encontrar con una diversidad de personas, sabemos que cada persona es un mundo, es igual que cuando es con el médico, obviamente habrá momentos evolutivos y personas que puedan fácilmente o con más facilidad aplicarla, pues otras personas, dependiendo de diferentes factores, pues no es que no van a poder y todo el mundo tiene un umbral y todo el mundo va a llegar allí y la evolución es infinita y todo el mundo prospera. Los ritmos, cada persona obviamente va a tener un ritmo y hay que respetar ese ritmo porque tampoco no sería sano pues que todos tuviéramos que tener el mismo ritmo. Todos somos imprescindibles, únicos y ahí está obviamente lo que es la base de la autoestima. Tú contigo lo vas a hacer como puedas, está fantástico y sobre todo que sepas que esto obviamente evoluciona y que es el mecanismo y lo que realmente necesitamos para sentirnos en la vida.
vida bien, para triunfar y realmente sentirnos cómodos. Entonces, para resumir en unas pocas palabras, ¿por qué invitarías a la gente a acudir a esta conferencia? Bueno, pues la invitaría para hacerla consciente de esos mecanismos psicológicos inconscientes que muchas veces nos hacen creer que somos, que tenemos que ser, sentir y estar así. Y de alguna forma poder explicarles que no, que depende mucho del momento, del aquí, de la hora, de que te lo puedan explicar y que entiendas que depende más de ti, que tienes un potencial tremendo interior, grandísimos recursos interiores que están adormecidos, que ahí está el talento, que ahí está la creatividad, que ahí está la confianza, la fuerza, la seguridad, el coraje, la valentía. Empezar a hablar de esas cosas y que de alguna forma despiertes un poquito de ese mecanismo psicológico que a veces reproduces inconscientemente y pongas en marcha y te diviertas realmente en la vida, que con esa alegría, con esa vibración y esa expansión se llega muy lejos. Pues muchísimas gracias, Isabel, por sacar un ratito para ahondar en las emociones y en la motivación. Esperemos que mucha gente acuda y que les sirva de algo. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un día más.